Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy. Los que siguen este programa saben que ayer decíamos temprano a esta hora que había que tener mucho cuidado en el mensaje que se iba a dar en la conferencia de prensa del mediodía, y que finalmente la hizo el jefe de gabinete del gobierno de la provincia de Buenos Aires y el ministro de Seguridad. Dijimos también que había que estar muy atentos porque había un clima destituyente creciente en distintos puntos del país, fogoneado por los que perdieron las elecciones, pero además mostrando una diversa gama que se puede puntualizar con mucha precisión y con mucha claridad. Pero tenemos hoy, a la luz de los acontecimientos ocurridos y de los que pueden llegar a ocurrir, que puntualizar un dato esencial. El gobierno del Frente de Todos vino a reemplazar a los que estaban porque la sociedad votó en contra de Macri. Es decir, votó para que se fuera Cambiemos. No votó para que llegara al Frente de Todos solamente, sino acompañó con su voto en la salida de los que estaban, para que no repitieran. Entonces, la primera etapa se cumplió. La segunda etapa le aparece a este gobierno y al mundo entero una pandemia, pero simultáneamente, en el mismo momento, dijimos, 21 ministros es una exageración. Hablando con Duhalde en este programa, Duhalde trató de decir que de alguna manera lo entendía Alberto Fernández porque era un pago político. Los pagos políticos no se hacen en los ministerios, se hacen en todo caso institucionalizando el frente donde corresponde. Dijimos también que los ministros no estaban presentes en donde tenían que estar ni haciendo las cosas que tenían que hacer. Y además alertamos de las peleas internas. Es decir, vinimos puntualizando todas estas cosas de la manera más delicada posible, tratando de que llegue el mensaje a donde tenía que llegar. Pero el presidente, cada vez que habló, trató de justificar lo injustificable, porque trató de referenciarse en Raúl Ricardo Alfonsín Fúlquez, un presidente que castigó al peronismo en todo lo que pudo, que fue el responsable de que no se hiciera un acuerdo entre Perón y Balbín en la interna radical, pero que además le dijo a la sociedad esta frase que vamos a volver a escuchar porque muchos ya se olvidaron. Escúchela. Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. No necesitamos nada más que nos dejen de mandonear, que nos dejen de manejar la patria financiera, que nos dejen de manejar minorías agresivas, totalitarias, inescrupulosas, que por falta de votos buscan las botas para manejar al pueblo argentino. Dicho esto por un dirigente radical, es casi un contrasentido, ¿no? Los que le faltan votos buscan botas, porque él hablaba de un pacto, supuestamente, militar sindical, y el pacto lo tenía él. En realidad el único pacto militar que había lo tenía él, y lo había hecho en su presencia cuando pasó por el liceo militar, y era con Arguindegui. Pero más allá de esto, Alfonsín dijo que con la democracia se comía. No es cierto. Con los buenos gobiernos democráticos se come, con los malos gobiernos democráticos se pasa hambre y miseria. Dijo también que se educaba. No es cierto. La democracia ha dejado pendiente siempre a los maestros históricamente. Tuvieron que hacer enorme cantidad de huelgas. Entonces volvemos a lo mismo. No es la democracia, sino los buenos o malos gobiernos. Y con la salud, ¿para qué vamos a hablar de la salud? Estamos exactamente en la misma. Esos tres pilares con que el presidente hizo su campaña política arrancando la Federación de Vox, y que reivindica, de alguna manera, Alberto Fernández cada vez que lo menciona, lo llevan a Alberto Fernández a equivocarse, porque él también cree que con la democracia se come, se cura, se educa. Y es con la buena democracia que se cura, se educa
y se le da de comer a la gente. Y por lo tanto es con los buenos gobiernos. Y entonces aquí aparece el otro hombre que él no nombra nunca, que parece que le molestara, pero que la mayoría de los partícipes de esa idea le prestaron los votos para que sea presidente, que es mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Que lo dijo Perón y lo hizo Perón. Y entonces nos pasamos hablando de cosas que hay que hacer, pero no las hacemos. Miren, que la protesta de la policía se estaba incubando, hasta se lo dijeron por televisión. 2-3 días antes, un fin de semana, se lo dijeron por televisión. Que la inteligencia de la provincia de Buenos Aires lo tenía que saber, seguramente que sí. Que el gobernador dijo que había una mano negra de la política, y Frederick, la ministra de Seguridad Nacional, dice que es simplemente un reclamo salarial, que no hay nada político, demuestra otra de las cosas que hemos dicho hasta el cansancio en este programa. Es muy mala la comunicación del gobierno, por no decir pésima a esta altura de las circunstancias, y esa mala comunicación lo llevó a decir algo que no había que decir. Decir que iban a poner 4.000 gendarmes. Los gendarmes había que ponerlos sin decirlo, porque se sintió maltratada la policía de la provincia, diciendo ¿cómo? Van a tener una fuerza federal diciendo que no servimos. Y nosotros que queremos servir, estamos con sueldos miserables, y hablan de una gran inversión de seguridad, y no hablan de los salarios nuestros y de arreglar las horas cores, que son las horas extras de la policía. Cobran 40 pesos por una hora extra. Y empezó la reacción. Y entonces allí se montan los que quieren hacer política, fogoneados por los que hacen política, con derechos casi esenciales, como han tenido los docentes cuando hicieron paros, como pueden tener los médicos o la salud cuando hace paros. Y entonces la pregunta es, ¿qué hicieron los gobiernos nacionales y provinciales? Que hay reclamos de la salud, reclamos de la seguridad y reclamos de la educación. No es cierto, Alfonsín, entonces, que con la democracia se resolvían esos problemas. Se resuelven con buenos dirigentes de la democracia, se resuelven con buenos dirigentes que no conspiren, y que justamente él esté diciendo en aquella campaña, los que no tienen votos buscan las botas, cuando fueron históricos golpeadores de cuarteles, integrantes de todas las asociaciones, y que también en sus turnos le tocó padecer, porque a Ilia también lo volteó un gobierno militar. A Frondizi también lo volteó un gobierno militar, a Irigoyen también lo volteó un gobierno militar, pero en el 55 ellos estuvieron golpeando, y a tal punto golpearon que en este mes de septiembre se acerca el 16, fecha, hay que tener mucho cuidado, que la tienen reservado a algunos grupos ultras del país para manifestar todo su repudio al sistema. En una palabra, para ver cómo hacen para decir que este gobierno se disfraza, porque se disfraza, de peronista, y entonces este gobierno no sirve, hay que sacarlo y hay que cambiarlo. Y muchos peronistas que escuchan ese mensaje se enganchan diciendo, efectivamente, nosotros creemos que no es un gobierno peronista. Bueno, yo le digo a esos compañeros, a esa gente que ha votado a este gobierno, o que hemos votado a este gobierno, que hay que tener mucho cuidado con lo que está ocurriendo, con lo que está pasando, y con qué forma y de qué manera se está preparando la situación para un futuro inmediato. Cuidado con lo que están haciendo todos, cuidado cómo se está manejando la situación, y entonces siguen con las internas y piden en los programas kirchneristas la cabeza de Bernie, y entonces otros dicen, pero no, hay que aprovechar ahora para afianzar a la provincia, dicen los intendentes, a Fernández, que se meta el presidente en el tema de la provincia, porque Kicillof es inoperante, y siguen las internas. Y en el medio de toda esta situación, aparece entonces el ciudadano de a pie, el ciudadano común, que votó para que se fueran los que estaban, otros que votó porque creían en lo que se te decían los postulados, pero ¿sabe una cosa? Los del otro lado sacaron el 40% de los votos. No estuvieron tan lejos, estuvieron muy cerca. Y cuidado, porque ese 10% de diferencia se pierde en un ratito por informar mal, por comunicar mal,
por manejarse mal o por tener 21 ministros que no hacen falta. Y entonces, cuando estas cosas pasan, y cuando el presidente sigue mencionando a Alfonsín, alguien le debe tocar la espalda a Fernández y decirle, che, acordate de Perón, porque sabes una cosa, Alberto, sin los peronistas esto no dura nada. Y entonces le estamos pidiendo a los peronistas que lo sostengan, y por lo tanto, Alberto tiene que dar señales que quiere que se lo sostenga desde ese sector. En todo caso, si no, si va a pedir auxilio a los que él referencia a cada rato, son muy pocos en este gobierno, aunque todos han cobrado muy bien, porque todos tienen algún cargo importante, a pesar de que la mayoría de los votos de los que se referencia con Alfonsín se lo pusieron a Macri. La Argentina es esta que estamos narrando. Así que se ponga el sallo al que le corresponda, que se pongan a trabajar en lo que tienen que hacer, y el poder no se declama presidente de la nación argentina, se ejerce. Hágalo antes que sea tarde.